Está bien, doctora. Muy bien, adelante. ¿Se escucha el video? No, doctora. A ver, me avisan si se escucha. Nada todavía. ¿No se escucha? ¿Se puede escuchar el video? No, No. nada. Ahora sí se puede escuchar. No, está detenido el video también. ¿Se escucha, doctora? Para ponerle play y todo. A ver, ponle play. Ya, doctora. Nada, no se ve, ¿no, muchachos? ¿Se escucha, doctora? No, los demás, ni el video se paró también. Si no se ve, tampoco se escucha. Ya, lo que vamos a hacer es que les vas a pasar el link para que cada uno de ustedes vea el video, ¿ya? Les voy a hacer un pequeño resumen del video y vamos a empezar con el tema para que no nos atrasemos en el tema de que van a ir a sus clases también. El video trata de Pinocho, en el cual, por ejemplo, a ver, este último intento más hagamos, si no, ya, vamos a ver. Hola, Pinocho. ¿Dónde vas? Tengo que ganarle a Pepito. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice el gran actor? Ya no quiero ser actor. Stromboli fue muy mal. No, Sí, me encerró en una jaula. no. Sí, me sirvió de lección. Yo voy a... Pobrecito. ¿Cómo estarán tus nervios? Eso es, tus nervios van muy mal. Hay que diagnosticar y pronto. Doctor, su libreta. Dios mío. Ay, ay. Tal cual pensé. Ataque agudo de complicaciones transitorias con contracciones bucólicas semilunares. Diga, hipopótamo. Lo. Lo
lo dije! Transmisión neta del pandemonio con desintegración espasmódica del hipérbole derecho. Cierra los ojos. ¿Qué ves? Nada. Ábrelos. ¿Y ahora qué ves? Manchas. ¡Ajá! ¿Y el corazón? ¡Oh! ¿Qué es esto? Palpitaciones sincopadas, retardadas, con un triquitraque que fulmina el esternón. A ver, doctor, el informe. Oh, no queda ninguna duda. Hijo mío, sufres de alergia. ¿Alergia? Sí, solo hay un remedio. Descanso en la isla de los juegos. ¿De los juegos? Sí, feliz tierra de los niños. Todos los días son domingos. No puedo ir. Claro que puedes ir. Yo te regalo mi pasaje. Toma. Gracias. Pero Ah, no. Insisto, antes la salud. Vamos, el coche sale a medianoche. Tralalalón, la isla es de turrón. De chocolates hay un salón y de juguetes hay un salón. Muy bien. Un aplauso para nuestro actor Pinocho. Mientras su compañero va presentando ya las diapositivas, se dieron cuenta que, por ejemplo, Pinocho estaba sanito, no tenía ningún problema, nada. Llega el zorrito y llega el gato y le empiezan a hacer una anamnesis. Después le hace un examen físico general, le ausculta, ¿verdad? Le hace maniobras, es decir, qué cosa está viendo y después escucha el corazón, emite un diagnóstico cardiológico en ese momento, ¿no? Que es lo que tiene ataque agudo ¿no es cierto? Del pandemonio y no sé qué más. Y al final de eso, de lo que estaba sanito, le dice, tú tienes alergia. Me gusta mucho por el tema de la alergia. Y además Walt Disney es uno de mis escritores que más me gusta porque cada video que se ve es porque tiene que ver al personaje, ¿no? Crearlo y ver a alguien. En este contexto han visto, por ejemplo, la acción de un médico. Fíjense cómo el médico puede influir en el paciente. Puede venir el paciente deshecho y tú lo puedes reanimar. Hay muchos pacientes que dicen, doctora, llego a su consultorio, pensar que ya estoy viniendo y ya estoy curado, ¿no? Otros dicen, te voy a mandar donde tal doctor. Les digo, no, doctora, no quiero ir a ese doctor. ¿Por qué? Riñe, grita. Otros dicen, no, dice que riñe, que grita. Por más que sea el mejor del mundo, doctora, no voy a ir. Entonces, por eso es que ustedes tienen una gran responsabilidad. Tienen que ser empáticos con el paciente. Obviamente hay pacientes de pacientes, no lo voy a negar. Yo agradezco tener el barbijo porque no se ve muchas veces el enojo que uno tiene. Porque viene, les explicas una vez y otra vez, no entienden. Nuestra gente del alto es bien especial en ese sentido, porque no llega a comprender, piensa que un pinchazo, una pastilla le va a curar la enfermedad. Cuando son diabéticos, hipertensos o alérgicos, ¿cuál es el tratamiento? Dijimos, evitar lo que nos causa la alergia. Entonces, eso es lo malo, ¿no? Que no comprenden. Ahora, hay otros pacientes que vienen ya con el diagnóstico establecido porque han leído y han visto en el internet, dicen, doctora, tengo esto y esto es lo que quiero que me haga. Entonces, también con mucho respeto hay que decirle que hay que ir por pasos, etcétera, ¿no? En algún momento me ha tocado decir a mí y decirle al Señor, por favor, déjeme trabajar, es mi competencia. Entonces, no hubiera venido a consultarme, ¿no? Entonces, pues les digo, hay que tener un tino y ser muy finos en la parte de comunicar, hablar y exponer lo que tú piensas. Entonces, fíjense cómo al pobre Pinocho, sanito está, le han dicho todo y al final estaba totalmente mal, se podría decir, medio cansado y agotado. Entonces, ustedes tienen que hacer la anamnesis, tienen que hacer el examen físico general, segmentario. Solamente recuerden qué es facies, qué es biotipo, qué es actitud. No pueden colocar un paciente echado como en alguna vez he visto de un interno de X institución. No puede ser pues así, chicos. ¿No es cierto? Ustedes ya tienen que usar terminología médica. Al año ustedes terminan y al otro año ya en el internado se supone que ponen en práctica todos sus conocimientos. Y un punto flaco aquí en todos los hospitales es la semiología, los mecanismos de acción de los fármacos. Por eso es que les digo yo a ustedes que me expliquen, por ejemplo, también los mecanismos de acción en la parte de hipersensibilidad. También les hablo de la fisiopatología, en nuestro caso la inmunopatogenia. Tú tienes que saber por qué tiene diabetes ese paciente, por qué tiene hipertensión arterial. En el caso de la diabetes le vas a dar, dependiendo qué tipo es, ¿no? ¿Qué hace la metformina?
¿Por qué le damos la insulina? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Si mi paciente sigue comiendo sus sahrahoras en el hipertenso, su café con marraqueta, queso, y después va a ir bebiendo cada fin de semana, jamás va a recuperar, porque también tiene que haber medidas higiénico-dietéticas que se tiene que dar en el paciente. Muchas veces yo tengo que explicarles los exámenes de laboratorio, explicarles por qué no tiene que comer con palabras sencillas para que no tenga la alergia. En el caso de las enfermedades autoinmunes, de igual manera, que no se cura, pero más si se puede controlar. Entonces, eso por favor, chicos, cuando ustedes tengan un paciente que vean en el examen de laboratorio, qué sé yo, en imágenes que diga, digamos, cáncer o tumor, procuren no decirle al paciente eso, ¿no? Ustedes digan, tiene un examen en el cual tiene tal resultado y el que va a confirmar es el oncólogo. Entonces les remiten al oncólogo, porque ya de entrada si te dicen cáncer, pues es un shock para el paciente. Imagínense si a cada uno nos dice eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho tino en ese aspecto también, con algún familiar. Decirle, sí, dice, pero el que lo va a confirmar es el oncólogo. Entonces lo vamos a remitir, por favor, usted esté tranquilo. Y si es que es una persona mayor, mejor decirle que venga con su hijo, alguien, si no se ha descubierto el examen. Eso también les digo por experiencia, porque a veces les dicen, tienes esto y sin embargo no lo era. Y el paciente ya empieza a pensar, imagínense, puede incluso llegar al suicidio si pasa. ¿Ya? Por favor. Esa recomendación y ahora sí vámonos con el tema, por favor. Ya está bien, doctora. El día de la semana que viene, ¿qué día en la mañana podemos pasar la clase teórica? Que no sea el día viernes, por favor. ¿Puede ser jueves en la mañana? Van a quedar entre ustedes con Uciel para que coordinemos. Ya puede ser en cualquiera de estas semanas en la mañana, igual, desde las 7:45 hasta las 8:30. Ya, doctora, está bien. Ahora sí, con el tema, esperemos el tema. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la respuesta inmune normal y sus alteraciones, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el sistema inmune lo que va a hacer es protegernos de virus, hongos, bacterias, parásitos y células cancerígenas. Esa es su principal función. La primera barrera de defensa es la piel, que nos va a permitir que no tengamos estos procesos o que no ingresen agentes patógenos a nuestro organismo. La siguiente. Antiguamente el sistema inmune, lo que es la inmunología, pues era considerada algo diferente, extraño, difícil de comprender, pero ahora sabemos que esa es la función, ¿no? Entonces, si nuestro sistema inmune está bien, entonces nos va a proteger de todos esos procesos que les acabo de decir. Pero si va a haber una falla en la respuesta inmune, podemos tener, por ejemplo, un enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune, al estar mal, puede empezar a destruir nuestras células, como en el caso de lupus, va a empezar a destruir, por ejemplo, los vasos sanguíneos, porque va a reconocer como extraño al ADN. En el caso del artritis reumatoide, va a reconocer a la citrulina, porque va a haber un cambio de la arginina a citrulina. Entonces, el sistema inmune también lo va a reconocer como malo y va a empezar a destruir a las articulaciones, ¿no? Las células, vamos a ver deformidades, etcétera. Entonces, es un enemigo silencioso, por eso es importante saber la respuesta inmune normal y sus alteraciones. La siguiente. Vamos a recordar un poquito que las células de la respuesta inmune se van a originar a través de la célula madre pluripotencial que está en la médula ósea. Esta nos va a dar un linaje linfoide donde vamos a tener linfocitos T, linfocitos B, NKs y una parte de las células dendríticas. Y tenemos el linaje mieloide, ¿no? Donde nos va a dar la serie de eritrocitos, los granulocitos, los monocitos y los megacariocitos. La siguiente. ¿Dónde se van a originar? En el órgano linfoide primario, que es la médula ósea, y después tienen que viajar hasta el órgano linfoide secundario, que puede ser, por ejemplo, las adenoides, ¿no? El anillo de Waldeyer, puede ser el tejido linfoide asociado a los bronquios, los ganglios linfáticos, nódulos linfáticos, etcétera. ¿Por qué? Una vez que nacen en la médula ósea, tienen que viajar sí o sí hasta el órgano linfoide secundario en espera de la presentación del antígeno. ¿Qué quiere decir? Que durante su trayecto pueden ver virus, hongos, bacterias y parásitos, pero no los van a reconocer como extraños porque tienen que ir al órgano linfoide secundario
para que alguien les diga, ¿sabes qué, muchacho? Esto es una célula mala o esto es algo malo, un patógeno. Entonces, recién se activa. Por eso es que cuando tenemos una faringoamigdalitis, así como su nombre lo indica, lo primero que va a haber aumento de volumen va a ser a nivel de los ganglios de la orofaringe. Por eso se llama faringoamigdalitis. Si tenemos una infección urinaria, los ganglios inguinales también van a estar aumentados de volumen. Si tenemos un proceso de infección o inflamación a nivel del mediastino, igual los ganglios linfáticos de las axilas, del mediastino también van a estar incrementadas de volumen, porque ahí es donde va a haber esa presentación del antígeno. Espérenme un momentito. Entonces, como les decía, es ese ganglio donde va a haber ese aumento de volumen. Por ejemplo, en un paciente con VIH, vamos a ver que hay un aumento de estos ganglios. Normalmente no se tienen que palpar los ganglios, pero si hay un incremento de estos ganglios, el aumento de volumen, quiere decir que el sistema inmune está tratando de destruir algo, está tratando de evitar un proceso infeccioso o inflamatorio. Ya les decía en la clase práctica con mis chicos, por ejemplo, cuando tenemos el VIH que va a destruir los linfocitos T, entonces va a tratar el sistema inmune de producir la mayor cantidad de anticuerpos, de diferenciar células para que pueda destruir estos procesos infecciosos. Ahora, cuando nosotros tenemos un niño con una inmunodeficiencia primaria, por ejemplo, no va a haber sistema inmune adecuado, entonces de igual manera va a haber procesos infecciosos. Pero en este caso, cuando no hay ya gran cantidad de células de la respuesta inmune, tampoco va a haber la presencia de ganglios inflamados. ¿Por qué? Porque lamentablemente este pequeñito no tiene una buena respuesta inmune, ¿no? Entonces, por eso es importante considerar estos ganglios. Si viene un paciente con una hipertensión arterial, una diabetes, y está viniendo solamente a su control y a recabar sus fármacos, y ustedes en el examen físico general tocan ganglios a nivel inguinal, a nivel axilar o en otra parte, y es una persona arriba de los 45 y no tiene otra patología, tienen que pensar que también puede estar cursando con un proceso inflamatorio, en este caso, ¿qué puede ser? Un linfoma, por ejemplo. Entonces, por eso les digo, normalmente no se palpan los ganglios. ¿Ya? La siguiente. Sabemos que la respuesta inmune se divide en respuesta inmune innata y adquirida, ¿no? Una va a continuación de la otra. La innata es aquella que nos va a defender de los procesos para no tener que perder la vida. En el caso de la inmunidad adaptativa, esta es más específica, tiene memoria y está constituida por los linfocitos T, linfocitos B y la producción de los anticuerpos. En la inmunidad innata, el sistema de complemento y lo que es la fagocitosis, ¿no? El proceso de la inflamación son los que van a intervenir. La siguiente. Aquí les presento la célula presentadora de antígenos profesional, en este caso es el macrófago, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, cómo es que en la parte de abajo, en una micrografía electrónica, va a fagocitar a la Escherichia coli. La siguiente. La siguiente. ¿Se escucha, verdad? Aquí está. Aquí tenemos el sistema de complemento. Ustedes han debido llevar con la profe Jackie o van a llevar al pelo así exactamente cada mecanismo de cada vía. Pero todas las tres vías, que es la vía alterna donde se inicia a través del microorganismo, reconocimiento de este, la vía clásica donde va a activarse a través del microorganismo opsonizado por el anticuerpo, y la vía de las lectinas, ¿no? Que va a reconocer directamente la lectina de unión a la manosa. Lo que va a hacer es que haya una activación de las proteínas del sistema de complemento. Tenemos desde la proteína 1 hasta la 9 inclusive. Entonces, este sistema de complemento lo que va a hacer es fragmentar, va a escindir la proteína 3 en C3A y en C3B. Todo lo que son C3A o todos los componentes A, lo que hacen es opsonizar y ayudar en el proceso de la inflamación, mientras que el CB siempre va a ir a escindir y a fragmentar a más proteínas del sistema del complemento. ¿Se ve la imagen? Yo no la veo, por favor. Ahora sí. El C3B lo que va a hacer es fragmentar al C5 en C5A y en C5B. ¿Cuál va a ser la finalidad de este sistema de complemento? Va a ser formar el complejo de ataque de membrana, que es el famoso MAC.
Es como si la bacteria, al virus, le produjeran, por ejemplo, orificios y va a haber el estallido de la misma. La siguiente. Aquí está. Miren en la parte inferior, muy bien con tu flechita, ven esas microporosidades. Es así como se va a empezar a formar en las bacterias y va a haber el estallido del mismo. La siguiente. En la línea de defensa vamos a tener a la inmunidad innata. Esto es solamente por tema académico. Va a ser primero la primera línea de defensa, la piel, por ejemplo. Hay pacientes que vienen por un prurito. Dicen, no, doctora, tengo alergia. Y ellos piensan que el prurito es sinónimo de alergia. Sin embargo, no. Si tenemos una piel inflamada, va a haber la presencia de las terminaciones nerviosas que con el cabello al sudor se van a estimular y también estas van a liberar, por ejemplo, los mastocitos y van a degranular. Y es otra la causa, la etiología de este prurito, es por la piel reseca que tiene. ¿Y por qué tienen la piel reseca? Porque no tienen la filagrina, que es como un aceite natural que hace que las células de la piel estén unidas. Al no estar unidas es como un cernidor, así en pocas palabras les digo a los pacientes, y se estimulan las terminaciones nerviosas. Por eso es que el paciente se rasca en un lugar, luego arriba, en el cuero cabelludo, en la pierna, el dorso, etc. Entonces, ¿cuál es la recomendación para ese paciente? El tratamiento es humectar la piel. Estos pacientes se llaman pacientes con dermatitis atópica. Pueden presentarse en la infancia y por una disregulación del sistema inmune van a ir mejorando hasta sus 10 años. Lo que se hace en ellos es humectar la piel. Cuando ya son personas mayores, los abuelos también se vuelven resecos. Entonces, igual hay que humectar la piel. Otra causa de prurito pueden ser el incremento de las bilirrubinas, por ejemplo. Entonces, por eso hay que ponerse en el contexto del paciente. No podemos pedir a todos el panel de alergias, por ejemplo. Entonces yo le digo, usted, señor, tiene que humectar la piel. Ahora, vamos a descartar que el prurito que usted tiene sea también de causa alérgica. Vamos a solicitar exámenes de inmunodiagnóstico para ver si tiene alergia a algo que está comiendo o a su alrededor. Entonces, por eso es importante la piel intacta. Las mucosas y sus secreciones, sabemos que la inmunoglobulina A está en todas las mucosas. Entonces, si los pacientes son son propensos, perdón, a procesos infecciosos o inflamatorios como la aftosis en la cavidad oral, consideremos que puede tener una disminución de esta inmunoglobulina A. Y la microbiota que tenemos, o la microflora normal antiguamente llamada, está en todo lo que es el tubo digestivo, incluso en la piel. El estafilococo está en la piel. Pero si llega a estar debajo de la piel en el tejido celular subcutáneo, obviamente va a causar un proceso infeccioso. Por ejemplo, la Escherichia coli está en el tubo digestivo, en el intestino grueso. Pero cuando llega a nivel del estómago va a causar una gastritis por Helicobacter pylori, ¿ya? La segunda línea de defensa van a ser las natural killer, los leucocitos y lo que es la fagocitosis, ¿no? Entonces, es muy importante, estas van a reconocer de manera directa y van a destruir al agente patógeno. El proceso de la inflamación con el rolling, ¿no? Cuando tenemos una herida, un proceso infeccioso, todos los leucocitos van a migrar hasta ese lugar para destruir el agente patógeno. Y las sustancias antimicrobianas son las anafilotoxinas del complemento. Dentro de la inmunidad adquirida, que es la tercera línea de defensa, van a estar los linfocitos T, linfocitos B y su producción, que son los anticuerpos. La siguiente, por favor. Aquí les presento al linfocito T, que para mí es el más importante de todos, sin desmerecer a los demás, pero él es el que va a reconocer a los patógenos, va a presentar al linfocito T y le va a decir, muchacho, ya tienes que empezar a producir anticuerpos. La siguiente. Aquí tenemos el linfocito B. Fíjense cómo es que a través de esta micrografía electrónica, este linfocito B se va a convertir en célula plasmática productora de anticuerpos. La siguiente. La siguiente, por favor. Ya. Esto como resumen de igual manera, porque es importante que ustedes sepan lo macro de la inmunología para poder comprender lo micro. Sabemos que el linfocito B se va a producir en la célula madre pluripotencial, nos va a dar un linaje de células pro-B, luego pre-B, y este linfocito B inmaduro va a ir, ¿dónde dijimos? En el órgano linfoide secundario en espera de la presentación antigénica. Aparte de eso, por ejemplo, tiene como BCR, que puede ser una inmunoglobulina M, o sea, su receptor. Este va a producir anticuerpos, la inmunoglobulina M, G, A, D y la E. Generalmente la D en el torrente sanguíneo no se ve, no hay. Vamos a pedir un recuento de inmunoglobulinas, vamos a tener la M, la G, la A y la E. La E está muy involucrada en lo que son las patologías alérgicas y los parásitos.
La inmunoglobulina M nos dice que es un cuadro actual, por eso es que pedimos las serologías, serología IgG y G. La IgM nos dice que es un cuadro que el paciente está cursando, mientras que la IgG nos dice que es un cuadro pasado. Obviamente, todas las células de la respuesta inmune van a producir citocinas proinflamatorias, que quiere decir que van a estimular la producción de estas citocinas para que podamos tener el proceso infeccioso o inflamatorio. Dentro de ellas, el linfocito B produce interleucina 1, 6, 8, el factor de necrosis tumoral, por ejemplo, y también va a producir citocinas mielopoyéticas que van a estimular a la célula madre pluripotencial para que haya mayor diferenciación de estos linfocitos B. Vamos a tener, por ejemplo, también las citocinas inmunosupresoras. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que ya no tengamos un proceso patógeno con el que tenga que luchar el sistema inmune, igual va a decir, muchachos, ya basta, ya no hay contra quién pelear, entonces ya empiezan a producir citocinas, en este caso el linfocito B, por ejemplo, la interleucina 10. Ahora, ustedes han debido escuchar mucho acerca de lo que es la tormenta de citocinas en el tema de la pandemia, ¿verdad? Para mí la pandemia realmente ha sido una escuela para todos, porque era un evento que teníamos que, pues, detener de algún modo, de alguna manera. Entonces, ¿qué pasaba? El sistema inmune, como nunca lo había visto al virus del COVID, le ponía alma, vida y corazón para destruir, o sea, toda la batalla estaba dirigida contra el COVID. Entonces, todas las células de la respuesta inmune han empezado a activarse más y a producir más citocinas, hasta que ha llegado un momento en el cual que ya no había el virus del COVID, pero seguían produciéndose citocinas proinflamatorias. Y por eso es que había ese desbalance, ya no había citocinas inflamatorias y las inmunosupresoras. Han ganado las citocinas inflamatorias. Entonces, el sistema inmune de ese paciente empezaba a destruir al paciente. Por eso se llamaba tormenta de citocinas. Fíjense qué importante es este equilibrio inmunológico en el cual ya no tiene que haber citocinas inflamatorias cuando ya no tenemos el patógeno. La siguiente. Aquí tenemos el BCR del linfocito B, que es bien sencillito, ¿no? Les decía que puede ser una inmunoglobulina M o D. La siguiente. Aquí tenemos, como base para las demás, tenemos una cadena pesada que está en color verde manzana y una cadena ligera o liviana que está en color queso. Esta inmunoglobulina E tiene una región variable, que es esta última, donde está la B, que va a ser el lugar donde va a reconocer al epítope del antígeno. ¿Qué quiere decir? El antígeno no todo va a causar respuesta inmune, sino tiene que ser una parte de ese antígeno que se llama epítope. Y va a ser reconocido también por esta pequeña región de la inmunoglobulina. O sea, tampoco toda la inmunoglobulina va a reconocer al patógeno. Y donde está C es la cadena pesada, esa es una parte que es la fracción cristalizada que se va a unir a los receptores de los mastocitos y de los basófilos en los procesos alérgicos con respecto a la inmunoglobulina E. ¿Ya? La siguiente. Aquí, fíjense, tenemos gran cantidad de citocinas. Solamente vamos a leer la primera y las otras ustedes la van a ir leyendo. El factor de necrosis tumoral alfa tiene un peso de 17 kilodaltons. ¿Quién la va a producir? Son los macrófagos y los linfocitos T. ¿Sobre quiénes va a ir a actuar? ¿Quiénes son sus órganos diana, órganos blancos? Así se los llama, ¿no? Por ejemplo, van a ser ciertas células endoteliales donde va a ser la activación, el proceso de la inflamación se va a activar y la coagulación. A nivel de los neutrófilos va a haber activación de esta, a nivel del hipotálamo va a causar fiebre, a nivel del hígado va a haber síntesis de proteínas de fase aguda, a nivel del músculo y tejido graso va a haber el catabolismo, o sea, la caquexia, y en muchos tipos celulares al final van a decir que sufran apoptosis. Entonces, este factor de necrosis tumoral es el causante de nuestro malestar cuando estamos resfriados con un proceso infeccioso. En el síndrome gripal, por ejemplo, tenemos cefalea, tenemos fiebre, malestar, mialgia. Entonces, esta citocina es la causante de nuestro proceso inflamatorio y de nuestros síntomas que vamos a presentar. En un paciente con vacuna, vuelvo a repetir, para mí el COVID realmente ha sido una escuela, y estuvimos habilitando el área de COVID y de vacunas. Justo yo llegué de Caracas de mi posgrado y me dice, doctora, ¿qué vamos a hacer? Las licenciadas que estaban en vacunas. El paciente dice que se ha enfermado posterior a la administración de la vacuna. Yo le digo, eso es imposible, dicen. ¿Por qué?
Porque primero, la vacuna, nosotros no estamos agregando virus muertos o atenuados, sino es una parte de este microorganismo, una fracción, o sea, por eso ustedes lo van a llevar con el profesor Villarruel, lo que es vacunas, una parte de de ese virus. O sea, imposible que pueda causar un proceso infeccioso. Lo que sí es que ha estimulado al sistema inmune y el sistema inmune ha empezado a producir estas citocinas proinflamatorias y es por eso que el paciente tiene esa sintomatología y va a ocurrir con todas las vacunas. Entonces, si el paciente tiene dolor de cabeza, mialgia, es porque esa vacuna ha generado la respuesta inmune. En este caso de este paciente, en este contexto, lo que pasa es que el paciente estaba incubando al virus y a la par le hemos administrado la vacuna. Entonces, no es que la vacuna le ha ocasionado, por si acaso, el proceso infeccioso. Ahora, había otra pregunta, me decía, ¿podemos vacunar para el COVID, podemos vacunar para el tétanos y para la fiebre amarilla? A la vez, y les decía, mejor no. ¿Por qué? Porque en el adulto el sistema nervioso también ya está maduro completamente. Y si le duele con el tema de administrarle la vacuna para el tétanos, imagínense si vamos a administrar 2 vacunas, vamos a producir el doble de citocinas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la respuesta inmune es específica. Entonces van a producir citocinas proinflamatorias para la vacuna del tétanos, para la vacuna del COVID. Y le va a echar la culpa al paciente todo al COVID. Entonces, mejor no. Y en ese sentido también se ha indicado que no tengan que cursar con procesos de resfríos, gastroenteritis, etcétera, que el paciente esté lo más sano que pueda. Entonces, esa es la condición que se ha hecho. Ahora, en los niños pequeños, ¿por qué se administra la vacuna 3, 4, 5 vacunas, verdad? A mi pequeño en Caracas le han administrado 9 vacunas, porque se supone que el sistema nervioso no está maduro, entonces no va a sentir más que, va a llorar el pequeño, no va a tener otra sino sintomatología más, y le vamos a dar el antipirético y se va a dormir el pequeño. Pero también hasta en eso hay que tener cuidado, porque como les digo, a mi pequeño le colocaron 5, 8 vacunas, creo que eran 9, y mi pequeño estaba ardiendo en fiebre. Entonces, ¿por qué? Porque la respuesta inmune ha sido mucha ante tantas vacunas, ¿no? Entonces, siempre hay que decirle a la mamá que puede tener cefalea, puede tener llanto el pequeño, entonces darle el paracetamol en caso de que presente fiebre, ¿ya? Eso es muy importante. La siguiente. La siguiente, Uciel. Ahora sí. Aquí tenemos los linfocitos T que se van a producir en la célula madre pluripotencial en la médula ósea y tienen que viajar al timo para dar un examen. Y después de dar el examen, recién es que van a ir a los órganos linfoides secundarios. Esto se llama una tolerancia central que les voy a explicar en un cachito. La siguiente. La siguiente, Uciel, por favor. ¿Se me escucha, chicos? ¿Se observa, doctora? Ahora sí. Aquí, fíjense, tenemos el TCR, que es el receptor de los linfocitos T. Este receptor de los linfocitos T no solamente es una simple inmunoglobulina, sino va a tener sus correceptores. Por eso este tiene que reconocer varios elementos que le va a pasar la célula presentadora de antígenos. Yo no veo la imagen, ¿ustedes la ven? ¿Me avisan, por favor? ¿Se ve la imagen? ¿Se puede ver, doctora? Yo no veo, los demás confirmen, por favor. Ahora sí se ve. Entonces, como les decía, fíjense, tiene un TCR y a la vez tiene sus correceptores, ¿no? Por eso es aquella que va a reconocer y va a presentar también al linfocito. La siguiente. Igual se salió tu imagen, Uciel. Sí, claro. Ya, doctora, ahora sí se puede ver. Los demás indiquen, yo no veo todavía. Ahora sí, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener en la parte superior una célula presentadora de antígenos que puede ser un macrófago, una célula dendrítica, incluso algunos linfocitos B,
actúan como células presentadoras de antígenos. Todas las células presentadoras de antígenos tienen varios receptores. ¿Qué quiere decir? Pueden tener el receptor del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y también el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Lo que pasa es que el linfocito T, perdón, puede ser el linfocito TCD4 o TCD8 que va a reconocer, por ejemplo, a estos receptores. En el caso de que la célula presentadora de antígenos exponga en su superficie al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, va a ser reconocido por el linfocito TCD8. Mientras que la célula presentadora de antígenos que exponga el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 va a ser reconocido por el linfocito TCD4. ¿Ya? Eso es lo más importante en esta imagen. La siguiente. La siguiente opción. Puede ser la señal. Vamos a volver a esperar a que usted presente la imagen. Ya vamos a terminar también. Ya no falta mucho. Le voy a avisar si se ve. Ya. Aquí tenemos el timo. Imagínense que ustedes ya están preparados y van a dar el examen conmigo, ¿no? Yo soy, mi consultorio es el timo, yo soy una célula epitelial, entonces ustedes son linfocitos TCD4 y TCD8. Ingresan y yo les presento a mis internos como mis internos y mis residentes, les digo, ¿no? Entonces, imagínense que los internos son miocardiocitos y los residentes células endoteliales, ¿no? Entonces les digo, a ver chicos, díganme qué bacteria, virus, parásito es. Y me dice uno de los linfocitos TCD4, TCD8, me dice, doctora, eso es un virus. Yo le digo, no, te has equivocado. Entonces tú tienes alta afinidad y ocurre lo que es la selección negativa. Le digo, no sirves para nada, muérete. Ahí viene la apoptosis. Imagínense qué tan estrictos son los del sistema inmune que le dicen, no sirves, tienes que liquidarte y viene el suicidio inmunológico. Ahora, si viene un linfocito TCD4, TCD8 y me dicen, no, doctor, eso no es un virus, es un miocardiocito, es una célula endotelial, le digo, tú tienes baja afinidad, tienes una selección positiva, tú puedes irte hasta el órgano linfoide secundario en espera de la presentación del antígeno. Entonces, esta es la tolerancia central y la tolerancia periférica es lo que les decía, que mientras viajan pueden hasta saludar al parásito, a la bacteria, al virus, porque nadie les ha dicho que es malo. Llegan al órgano linfoide secundario, recién es que lo reconocen y van a ir a luchar contra esos patógenos. La siguiente. Aquí tenemos, una vez que nacen o salen del timo, perdón, salen después del examen los linfocitos T, vamos a tener linfocitos T, CD4, CD8, naive, ingenuas, vírgenes, así se les llama. Y de acuerdo a la presentación del antígeno, van a cambiar de fenotipo, ¿no? Puede ser linfocito TH1, TH2, linfocito T regulador. El TH1 va a estar encargado, por ejemplo, de la defensa contra patógenos intracelulares. Tiene mucho que ver con la autoinmunidad. Y estas, por ejemplo, también van a producir citocinas como el interferón gamma que van a estimular a los macrófagos, a los demás neutrófilos. En el caso de los linfocitos TH2, estos se van a activar ante la presencia de patógenos, por ejemplo, extracelulares. Tiene mucho que ver con la inmunidad humoral, los procesos de parásitos y las alergias. Igual van a producir citocinas que van a estimular a los basófilos o eosinófilos. Y tenemos un grupo de linfocitos T reguladores. Estos linfocitos T reguladores son los que van a decir, ya no se diferencien más. Ustedes han debido ver el año pasado que el premio Nobel justamente eran a unos científicos que han averiguado y han visto y han dado evidencia de que este linfocito T regulador es el que no se tiene mucho en las enfermedades autoinmunes. Entonces, ya en la literatura, en el ABAS, ustedes van a ver que dice, ¿no? Estos, por ejemplo, del ABAS, que estos linfocitos T reguladores no están presentes en las patologías autoinmunes. Entonces, están tratando de que haya mayor diferenciación de estos linfocitos T reguladores para que puedan, de alguna manera, frenar estas patologías autoinmunes y alérgicas. Qué bonito es el sistema inmune. Y el año pasado, los chicos se sentían felices porque ellos han avanzado acerca de la inmunopatogenia de las enfermedades autoinmunes y han comprendido, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Luego tenemos otra parte de los linfocitos TCD8, que se van a diferenciar en linfocitos TCD8 de tipo 1, tipo 2, y también hay otra parte de linfocitos gamma teta y las NKs,
que de igual manera todas lo que van a hacer es matar a los patógenos virales, ¿no? Tiene mucho que ver con las enfermedades alérgicas, autoinmunes inclusive. Entonces, eso es importante que sepa. La siguiente, por favor, Uciel. Y vamos a esperar a que se presente también tu pantalla con calma. Como les decía, ya vamos a terminar. Ya, entonces aquí está un ganglio linfático. Fíjense, en color naranja es la célula presentadora de antígenos, que lo va a presentar en color rojo al linfocito T. Este linfocito T lo va a presentar en color lila al linfocito B, en la parte inferior del ganglio. Y este linfocito B se convierte en célula plasmática productora de anticuerpos. Todo esto ocurre, dijimos, en el ganglio linfático o en el órgano linfoide secundario. La siguiente, por favor, Lucía. Aquí tenemos la famosa sinapsis inmunológica, donde el linfocito T, que está en color lila, y en color verde el linfocito B, no solamente lo va a presentar el antígeno, como ustedes lo han debido llevar con la profe Jackie, tiene que ver una serie de correceptores que se tienen que estimular. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el mecanismo de lisis de los linfocitos T citotóxicos, donde va a haber la apoptosis, ¿no? Tenemos una célula blanco, que puede ser una célula enferma, o sea, una célula cancerígena o estresada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a reconocer, por ejemplo, el linfocito TCD8 citotóxico a través de su receptor al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, pero a su vez a través del receptor FAS ligando, lo va a reconocer y va a sufrir apoptosis esta célula enferma o estresada. La siguiente. Aquí tenemos las natural killer que van a reconocer a la célula estresada y a la célula enferma, ¿no? Que puede ser por el virus, por ejemplo, en este caso del VIH. Igual, le va a decir muérete, ¿no? Va a sufrir la apoptosis. La siguiente. La siguiente. Ya está el siguiente. ¿Se puede ver, doctora? Doctora, su señal creo que está lento. Ya, la siguiente diapositiva. Ya está, doctora. Su señal creo que está un poco lento. Ya, a ver, voy a buscar señal. Ay, ¿dónde hay señal? Voy a buscar, esperen. Ahora sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Aquí tenemos un resumen. ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? Sí, doctora, se escucha. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte superior en color lila, un linfocito B que se convierte en célula plasmática posterior a la exposición de los anticuerpos opsonizando a los microorganismos. Estos a su vez van a ir a qué? A estimular el sistema de complemento, ¿no? Y a otras células de la respuesta inmune. En color rojo, abajo tenemos a los linfocitos T que después de la presentación del antígeno, estos se van a convertir o van a
cambiar, por ejemplo, de fenotipo a linfocitos TCD4, TCD8. Aquí en la otra imagen, ahí vemos el color rojo y el color lila. Luego tenemos a las natural killer más abajo, que está en color, por ejemplo, azul, y el otro que está en color turquesa abajo, las natural killer, ¿no? Estas dos van a reconocer células enfermas o estresadas y van a sufrir apoptosis. Y aquí en el medio, en color naranja, tenemos al linfocito T regulador, que va a frenar la diferenciación tanto de linfocitos T, de linfocitos B, para que no haya ya producción de la misma y exista el equilibrio inmunológico cuando ya hay el cese de patógenos. La siguiente. Todo esto ocurre ¿dónde? En la célula, en el ganglio linfático o en el órgano linfoide secundario. La siguiente, por favur, sí. Ya está, doctor. Otra vez se fue mi señal. En ese sentido, vamos a tener tres patologías. Por ejemplo, fíjense en la parte superior que dice alergias, ¿no? Donde el sistema inmune, aparte de reconocer virus, hongos, bacterias, parásitos y células cancerígenas, va a reconocer alimentos, elementos del medio ambiente, algunos fármacos como extraños. Y vamos a tener las patologías por hipersensibilidad o alergias. Si vamos a tener un déficit en la producción de linfocitos T, linfocitos B, anticuerpos, originada o la falla va a ser a nivel de lo que es la célula madre pluripotencial, vamos a tener las inmunodeficiencias primarias. Y si es secundaria, es, por ejemplo, por el consumo de corticoides generalmente, ¿no? Puede ser también inmunosupresores. En el caso de que sea enfermedades autoinmunes, el sistema inmune va a tener una falla porque va a reconocer algo de lo nuestro como extraño, como les decía, ¿no? El ADN tras una apoptosis en el caso del paciente. Doctora, ya no se le escucha. La siguiente, Uciel. Ya. Aquí tenemos el ciclo de replicación del SARS-CoV-2. Por eso es importante que ustedes sepan la inmunopatogenia. Ustedes jamás se van a olvidar del COVID porque han pasado el COVID y gracias a Dios hemos sobrevivido. Aquí tenemos un neumocito que es el cuadrado gigante y los que están como Y en color turquesa van a ser los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina va a reconocer una proteína, la más inmunogénica, que en este caso es la proteína S del SARS-CoV-2, para poder reconocerlo y empezar el proceso de lo que es para que ingrese el virus. Una vez que ingrese en el virus, este se va a liberar y va a liberar el ARN viral y va a ser reconocida por la replicasa y el complejo de replicación. Y vamos a tener la replicación de estas proteínas, la NSM y Y. Una vez que esté en el interior de este neumocito, gracias a la transducción y a la traducción del aparato de Golgi, se van a liberar los viriones. Esta inmunopatogenia es importante saber por qué, porque de esta manera yo tengo que saber dónde van a ir a actuar mis fármacos. Han debido hablar ustedes mucho y saber de lo que es el famoso Remdesivir, que una pastillita llegaba a costar sus 800 bolivianos. Este Remdesivir, como están viendo en la imagen, va a ir a actuar a nivel de la replicasa. Entonces, si va a inhibir a la replicasa, no va a haber este complejo de replicación de estas proteínas y no vamos a tener los viriones. Han debido hablar también de la famosa cloroquina, ¿no? Lo que hacía la cloroquina, como estamos viendo en la imagen, era aumentar el pH de este neumocito, entonces de esta manera no se liberaba el virión. También han debido hablar del famoso tolicizumab, que es el anticuerpo monoclonal. Ese tocilizumab lo que hacía era bloquear estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina y de esta manera no se reconocía a las proteínas del SARS-CoV-2. Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes sepan. Les decía, aquí no saben los chicos cuál es el mecanismo de acción del metamizol. 2 meses están rotando medicina interna y especialidades y que no sepan es grave, ¿no es cierto? Entonces, por favor, chicos. La siguiente. Es importante saber la parte farmacológica, cuántas cadenas tiene este famoso Remdesivir, porque es el que nos va a ayudar a matar a este agente que está ocasionando daño en nuestro paciente. La siguiente.
Aquí es la inmunopatogenia de la artritis reumatoide, que lo van a llevar seguramente con el profesor Cordero, pero lo que pasa es que en la artritis reumatoide va a haber un cambio. Vamos a tener aquellos aminoácidos como la arginina, que va a cambiar citrulina y la célula dendrítica que estamos viendo allí arriba en la parte superior en color rosado va a reconocer a esta citrulina como extraño. Lo va a presentar al linfocito T-Night y este linfocito T-Night va a convertirse o va a cambiar de fenotipo al linfocito TH1 y linfocito TH17. Este linfocito TH17 va a presentarlo al linfocito B y este linfocito B va a producir autoanticuerpos dirigidos contra esta citrulina y vamos a tener el anti-CCP. Por otra parte, dice que estos linfocitos, por ejemplo, como está ahí, el linfocito TH17 y las células plasmáticas van a producir van a producir anticuerpos y van a estimular a las células de la respuesta inmune. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, van a estimular, como está en la flecha roja en la parte izquierda, van a hacer que se produzcan los osteoclastos, ¿no? Va a haber un incremento de la producción de osteoclastos y va a haber destrucción primero del cartílago y después del tejido óseo. Y al principio el sistema inmune va a tratar de compensar eso y va a estimular a los osteoblastos. Pero va a llegar un momento en el cual se va a frenar toda esta producción de los osteoblastos y vamos a tener solamente osteoclastos. Entonces vamos a tener el famoso PANUS y el proceso inflamatorio de la artritis reumatoide. ¿Ya? La siguiente imagen, por favor. Las inmunodeficiencias, ¿no? Ahí está como ejemplo nada más, que por ejemplo, hay la clasificación de estas, cuando hay un defecto combinado tanto de linfocitos T, linfocitos B, podemos tener las inmunodeficiencias severas combinadas, porque no va a haber producción de linfocitos T y tampoco va a haber producción de anticuerpos. Entonces, nuestro pacientito es propenso a cualquier proceso infeccioso y estos chiquitos, máximo que viven son hasta el mes. Estos pacientes necesitan un trasplante de médula ósea. Luego tenemos el síndrome de DiGeorge completo, es porque no tiene timo. Les dije que el timo es el lugar donde se da el examen, ¿verdad? Entonces, si no hay quienes del examen, podemos tener linfocitos T autorreactivos, entonces, o afuncionales, ¿no? Y otros van a ser los efectos de los coestimuladores en este caso. Esto les dejo porque ya lo van a avanzar con el profesor. La siguiente, o lo han avanzado ya quizá. La siguiente, Uciel, por favor. Ya está, doctor. Ya, a ver, yo sigo todavía con la clasificación. Espera. Aquí tenemos la inmunopatogenia de la inmunodeficiencia selectiva de tipo IgA. El daño va a estar a nivel de los linfocitos T, o sea, no va a poderlo presentar al linfocito B, y también puede estar a nivel de las proteínas de transcripción, por ejemplo, APRIL y PAF, para que esta célula plasmática pueda producir inmunoglobulinas. Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes sepan la inmunopatogenia. La siguiente. Esto vamos a hablar en la otra clase, que es de rinitis alérgica. La siguiente, todo el proceso de alergias. Aquí, como ejemplo, tenemos un mapa genético que es la detección del HLA de Q1, de Q8 para enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una de las patologías autoinmunes, yo digo, que se parece a una alergia, porque evitamos el gluten y el paciente está bien. En el sistema inmune a nivel del tubo digestivo, en el intestino delgado, cuando comemos elementos que tengan gluten, se quedan las microvellosidades. Entonces, el sistema inmune reconoce a este gluten como extraño y al destruirlo también va a destruir el intestino, las vellosidades. El paciente tiene dolor abdominal intenso, le hacen exámenes para ver si es parásitos, un proceso infeccioso y nada. Entonces vienen y me dice el paciente, cada vez que como pan, fideo, se me hincha la barriga y me duele. Entonces, este mapa genético nos dice que el paciente tiene predisposición para la enfermedad celíaca y aquí se suman los anticuerpos. Entonces, es muy importante saber. Imagínense si todos tuviéramos un mapa genético y sabíamos a qué somos propensos. Entonces, no tenemos por completo estos HLAs. La siguiente. La siguiente, Uciel. Ya está, doctor. Aquí tenemos los autoanticuerpos. Por ejemplo, nosotros vamos a pedir el perfil de autoinmunidad
Todo esto que ven aquí que dice RNA, SMB, SMO, ROLA, por ejemplo, son los autoanticuerpos dirigidos contra estos antígenos. Todo viene por sus siglas en inglés, ¿no? Son ribonucleoproteínas, el anti-DNA, por ejemplo, es el autoanticuerpo dirigido contra el DNA, ¿no? Entonces, en este caso, el perfil del NALIA, que son los antígenos extraíbles del núcleo, todo es negativo. La paciente no tiene producción de autoanticuerpos dirigidos contra sus autoantígenos y en este caso, en este cuadro se descarta que el paciente tenga síndrome de Sjögren, esclerodermia, por ejemplo, ¿no? La siguiente. Estas pruebas las vamos a llevar igual en la otra clase. La siguiente. Esto también, el perfil de alergenos. Ya les voy a explicar en la otra clase. Lo que pasa es que antes era la jefe de capítulo, entonces les daba un resumen y me gustaba mucho porque ustedes tienen que entender lo macro. Yo creo que con estas presentaciones ahora se van a dar cuenta por qué pedimos tantos exámenes y demás. La siguiente, esto igual les voy a explicar en la siguiente clase. Esto también. La siguiente. Bueno, este es el mensaje que les doy. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Este es mi famoso universitario en el cual hice posgrado y me siento muy orgullosa de haber nacido allí, así como les decía que soy muy orgullosa de ser de la UNSA, ¿no? Aquí hay una imagen de la parte inferior y yo le decía a mi jefe de la especialidad, doctor, ¿por qué tiene una forma de I el hospital? Y me decían, no, es una I, Dina. Esa es una H porque somos un hospital militar. Y en tiempos de guerra no nos pueden hacer daño porque nosotros tenemos que ayudar tanto a los pacientes, a los soldados de nuestro bando como del otro bando. Y es tan enorme, es grande todas las edificaciones, pero ese país a mí me ha enseñado lo que soy. Y ellos nos decían, ustedes que están aquí de Nicaragua, República Dominicana, de Bolivia, Colombia, los protocolos europeos y americanos y llevarlos allá. Será que aquí no hay muchas cosas, pero tener disculpas por el tema de la señal. Son situaciones que pasan. No tenemos aula, me decía el profesor Villarroel, para poder pasar en la tarde ni en la mañana tampoco, ¿ya? Pero lo de bueno es que tienen las presentaciones y el examen final va a ser teórico, va a ser teórico. Son casos clínicos. Los casos clínicos yo los voy a preguntar acerca de rinitis, asma, alergia alimentaria. O sea, lo que ustedes den, vamos a ver. Generalmente va a ser signos, síntomas, qué exámenes pueden pedir y cuál es el tratamiento. ¿Ya? Nos vemos en la próxima clase, por favor. Como les decía, si puede ser entre lunes, martes, miércoles y jueves, porque aquí tenemos una actividad el viernes también. ¿Ya? Nos vemos. Chao. Sus compañeros les Luego, van a doctora. pasar las diapositivas de esta clase y de la siguiente para que lean. Hasta luego, doctora. Chao.